mañana, amén. Padre, te damos la honra, la gloria esta mañana, Señor, por tu misericordia, Señor, por la gracia, por tu amor, por tu Hijo que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por tu longanimidad, Señor, por tu paciencia, Señor, que tú tienes en cada una de nuestras vidas, Señor. Por cada día es una bendición a aquellos que ven cualquier día como cualquier día. Es una bendición que Dios nos ha dado otro día para acercarnos a Él. Él ha extendido su mano, Él ha extendido su gloria, Él ha extendido su amor para que nos acerquemos, corríjanos y seamos instruidos y exhortados para ser presentados delante de Él sin mancha y sin arruga. Señor, toma control de este servicio, Señor. Aquellos que se sintonicen, Señor, manda sanidad, Señor. Sabemos que enfermedades vienen, Señor, pero tú eres capaz, Señor, de traer sanidad a vuestros cuerpos. Trae sanidad, manda sanidad, Señor, restauración. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de mi lengua, de mis miembros, Señor, para poder traer la palabra que tu pueblo necesita esta mañana. Te damos la honra y toda la gloria, porque tú eres un Dios justo. Amén y amén. La escuela dominical está despedida. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Es nuestro primer servicio aquí de nuevo en el templo que Dios nos ha dado. Le damos la honra y la gloria a Dios por la conferencia que tuvimos este fin de semana pasado. Amén. Fue un gozo de poder congregarnos. Aquellos que no pudieron asistir, pues que Dios te bendiga y que ojalá que lo puedas escuchar y ser edificado por medio de las redes sociales. Amén. Dios es un Dios justo, es un Dios bueno. Amén. Él es merecedor de todo poder, de todo nuestros miembros de su cuerpo. Vámonos directamente a la palabra en Hebreos capítulo 12. Una escritura muy famosa. Se la deben de saber de memoria. Dice su palabra en el versículo 14, seguid la paz con los que me caen bien. Con los de, nomás los de Cotula. No, pues nomás los de San Antonio. Nomás los que comen tacos. Seguid la paz con todos. Con el musulmán, con el católico, con el pentecostés, con todos, dice la palabra. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay una separación para poder venir a Dios. Porque tú tengas paz y tengas compasión con la gente no significa que eres de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahorita está una contaminación corriendo demasiado fuerte en las redes sociales por alguien que es famoso, un afroamericano conocido como T.D. Jakes, diciendo y dándole una oportunidad a aquellos que están caminando con Dios, que no saben la palabra, que se dejan guiar por el hombre, diciendo que hay rumores de él. Rumor número 1, que ha estado usando el dinero de la iglesia equivocadamente. Rumor número 2, que se metió con una muchacha o un muchacho, no sé, tan
investigando, de menor edad, y que anduvo con un famoso rapero, pueden decir, y anduvo en las fiestas. Y cuando dijo una parte en el púlpito, lo dijo: si estos rumores, y si fueran ciertos, yo lo único que tengo que hacer es arrepentirme genuinamente, porque la sangre me puede cubrir de todo pecado. Parte es cierto, y en parte, él como líder no debe de estar metiéndose y involucrándose con algo que no es de Dios. La palabra de Dios dice: apartado, salir del medio de ellos. No podemos justificar, no se puede el pastor meter allá, ¿cuál cantina? Las cantinas que tengan aquí, no me sé los nombres. La cantina ahí diciendo: aquí estoy predicando el evangelio. Y luego sale de la cantina y lo ve uno de los miembros, y ese miembro puede ofender. Más bien no se puede, se va a ofender viendo al pastor salir de ahí. Mucha gente dice: yo fui y yo hice. Yo nunca te mandé que te metieras al cochitril de marranos. El hijo pródigo se metió en cochitril de marranos. Yo no te mandé para allá. Mi poder, mi palabra es suficiente para liberarte de todo. Sin santidad, la santidad de Dios, Dios no se metió en el cuchitril de marranos. Estuvo en medio de pecadores, significando que había gente alrededor. No se metió a las barras, no se fue a las fiestas con raperos, no se metió en cosas que no se deberían de hacer. Estaba en medio, estaba alrededor de pecadores, no significando que estaba haciendo las cosas que los pecadores estaban haciendo. Y ahora no se puede distinguir quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Los dos hablan igual, los dos caminan igual, y no hay santidad, no hay reverencia al Dios que te liberó de toda maldad. No hay nada, no le tienes respeto, no le tienes temor, no se predica. Lo único que tienes que hacer, los que te está diciendo T.D. Jakes, yo lo único que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios genuinamente, y Él me va a perdonar, porque su gracia es suficiente, es su gracia, ya me cubrió, Él ya hizo todo en la cruz del Calvario, y yo no tengo que hacer nada. Mentiras del diablo. Y cuando vienen predicadores llenos, unos tipos Juan Bautistas, a predicar el evangelio, que el que peca es del diablo, quieren ahora tomar esa escritura y decir: eso no es lo que significa. Tienes que leerla en contexto y con contexto. Entonces, si vamos a leer esa escritura en contexto, vamos a leer la escritura que dice en Gálatas capítulo 2 y 21 y 22. Que nosotros no fastidiamos la gracia de Dios. Porque juntamente estoy crucificado con Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mis pies no van a donde iban antes. Mis manos no hacen lo que hacían antes. Mi mente no hace lo que hacía antes. Porque antes de que el cuerpo haga, ya infiltró la mente y el corazón para poder ir a hacer aquello que no es agradable a Dios. Por eso nos enseñó Pablo salir del medio de ellos. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. No va a haber excusas de poder decir: Señor, no va a haber peros. Aquí es el tiempo en que nosotros debemos de vivir santos delante de Dios. Este es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Mayormente el pastor y yo somos ejemplos de aquellos que Dios nos ha dado de mandato. Cada quien me lleva a Mateo 13. Matthew chapter 13. Yeshua, sit down. Sit down. Dice el capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le
juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Todos aquí tienen una parte en Dios. Todos. No tienes que estar aquí, una forma de lideraje, no tienes que tener nada. Tú tienes, y se te va a juzgar con lo que tú hiciste con el templo del Espíritu Santo, se te va a juzgar de lo que tú hiciste delante de Dios. Y no va a haber excusa. Y muchos van y muchos dicen, y espero que nadie en esta iglesia diga lo que muchos hipócritas están diciendo y dicen: pues es que todos pecamos, hermano. Pues es que estamos en este cuerpo, hermano. Es que, nada. He aquí el sembrador salió y sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mucha gente está nomás mirando por afuera y no están adentro. Ven la palabra pasar, ven el camino, ven que se está muriendo la gente, ven todos los padecimientos de este mundo, ven los padecimientos, ven el cambio que Dios ha hecho en el pastor, ven el cambio que han hecho en la vida mía, ven el cambio que ha hecho en la parte de cada uno de ustedes, que aún están viendo la mano de Dios y no pueden ver. No es de que no pueden, no quieren. No quieren aceptarlo. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es amor? ¿Cuántos sabemos aquí que Dios perdona? ¿Cuántos sabemos aquí que Dios restaura? ¿Cuántos sabemos aquí que Dios libera? Todos sabemos las buenas cosas del Señor. Está bien, pero vámonos a lo más íntegro de la palabra de Dios. ¿Cuál es lo más íntegro y lo más profundo de Dios? Su santidad. Su santidad. Muchos quieren conocer lo superficial de Dios. En una relación, cuando empieza, está todo superficial, bonito, contentos todos en el parque. No sabes que a esa mujer tiene un carácter, bendito Dios. Ese hombre es bien cabezón y necio. Por eso matrimonios fallan, porque no se meten a lo verdadero, a lo íntimo y lo íntegro. Ven la intimidad en una relación por las cosas físicas. Así es como ven la intimidad. Por sexo. Y mucha gente quiere tener relaciones con Dios y hacerse sentir bien en vez de meterse a lo verdadero y lo íntimo y íntegro delante de Dios. Que Dios quiere que dejes de estar viendo esa televisión. Él quiere tu mente, Él quiere tus ojos, Él quiere tus oídos, Él que no quiere parte, Él quiere todo. Yo di completa toda mi vida. Si Dios nomás nos hubiera dado nomás, por ejemplo, los brazos, Él no se entregó en partes. Él se entregó completamente. Tu vida fue comprada completamente por el precio de la sangre y preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así mismo como Él murió en la cruz del Calvario, así mismo juntamente tú debes de morir. ¿A qué? Al pecado.
a lo que te separa de Dios. Pero ver una película, ver esto, no está mal. Pero te mantienes más de 24 horas al día, te mantienes más en las redes sociales, te la mantienes más viendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y cuando venga la desilusión, cuando venga la ilusión fuerte, vas a ser engañado. Porque no conoces su palabra, no lo conoces por su palabra. No te metes a la intimidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué significa las 5 vírgenes que son sensatas y las otras insensatas? ¿Qué significa cuando Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es el Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Un espíritu? ¿O cuál Dios es? Hay un espíritu, hay muchos señores. Yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Pero qué prefieren hacer? Mejor la pagan y se van a hacer lo que se les pegue la gana. Tan peores que de estas criaturas que hay aquí. A mi criatura le llamo la atención. Pero recapacita a uno nosotros predicándoles a ustedes que están en las redes sociales y que están aquí y no cambian. Cabezones necios. Y en tu necedad, muchos van a decir, yo fui a la iglesia, yo di mi diezmo, yo fui fiel en el diezmo, yo le hacía de comer a mi marido, yo hacía todas estas cosas por ti, Señor. Yo dejé de tomar, yo dejé de escuchar música mundana. Pero esa parte, allí donde yo sembré, allí donde yo dejé para cultivar mi espíritu en ti, para cultivar mi firmeza, todo lo que yo soy, toda la deidad que yo había puesto en Jesús, en Cristo Jesús, la quería poner en ti y usarte. Porque cuando la semilla cae en buena tierra, dice su palabra que a uno se les da ¿qué? A 100, a otros 60 y a otros 30. Si Dios te dio ese 30, deja que te use completamente en ese 30. Si Dios te dio 70, deja que Él te dé esos 70. Que te use en ese 100. Pero que toda la deidad y todo el poder de Dios esté en ti para glorificarlo a Él. Pero están, que no sean ustedes. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mucha gente, muchas iglesias, muchos ministerios no tienen profundidad de tierra. No se van a lo íntimo. No se van a la santidad. No se van al temor. Misericordia de Dios no es algo bueno. Misericordia de Dios es que te quería quitar la vida, pero me sentí mal porque yo escogí no quitarte la vida. Yo decidí no quitarte la vida. Yo decidí. Cuando tú estabas y veo que estás caminando en maldad y en pecado, estás caminando contrario a lo que estoy diciendo y con lo que estoy predicando, en vez de quitarte la vida, te voy a dar otra oportunidad. Es como el juez que sigue viniendo con aquel que sigue fallando y sigue cometiendo crímenes. En vez de dejarle caer la ley, dijo, te vamos a dar otra oportunidad. Y te van a dar ciertos probation y ciertas cosas que te dan. Pudo mandarte a la cárcel por 15, 20 años, pero Tomás te dejó en la cárcel por 2. Y dame probation por 6 años. Pero ¿cuántos sabemos que el juicio de Dios no es comparable con el juicio que está aquí en la tierra? Porque muchos dicen, ese hombre no se merece ser perdonado. El que mató a aquella muchacha, Savannah,
en San Antonio. Aquel muchacho que mató a aquella embarazada ya estaba a punto de parir. La criatura debe de nacer. Él no tuvo compasión. Ahora la familia quiere buscar la pena de muerte al muchacho. ¿Quién le manda a esa muchacha a estar donde está? A ese muchacho a estar donde estaba. Es el juicio de la gente. Pues mató a mi hijo, deben de darle la pena de muerte. Entonces Dios debe darte la pena de muerte a ti por seguir apartándote de mí. Yo te di un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas y toda tu mente. Y sigues poniendo a otras cosas delante de mí. Y yo he extendido misericordia. No temas a aquel que puede quitar tu vida, que te puede destruir aquí en esta tierra, pero teme a aquel que puede destruirte en el infierno, tu cuerpo y tu alma en el infierno. Mucha gente prefiere temerle al juicio aquí de este gobierno en vez de temerle a aquel Dios que creó los gobiernos y creó a toda creación de este mundo. Me duele lo que pasó con esa muchachita y con ese muchachito y con esa familia, que esa familia del muchacho había perdido al hijo anteriormente, el año anterior. Pero ¿hasta cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Hasta cuándo vamos a abrir los ojos que cuando pasan ciertas situaciones en nuestra vida, qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es, Señor, que tú quieres de mí? En vez de decirle, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Sin santidad nadie va a ver a Dios. No tienes tierra que te pueda fundir, donde la semilla que Dios ha sembrado. Te emocionas que viene un ministro del diablo y te emociona. No importa si lo que lo digan de ti es verdad. Con tal de que tú te arrepientas, Dios va a perdonar tu pecado. Cuando Dios perdona tu pecado, Él espera que tú no lo vuelvas a hacer. Su amor es sufrido. Su amor es eterno. Su amor es grande. Que cuando Él te perdona, Él te abraza, Él te restaura para que no cometas pecado, para que tú lo aceptes como Padre, para que tú lo aceptes como tu Dios, como tu Señor. Pero ¿qué estás haciendo? Lo aceptas, te sientes bien y te olvidas de dónde te sacó. Te voy a leer en 2 de Pedro, para que no digas. Quiero que tú lo veas en la palabra de Dios. Hold on, give me a minute. The one that told you about that, he left me, he will leave you, and he remains. 2 Timothy. I always get them confused. Yeah, that's right, I always get them confused. 2 de Timoteo capítulo 2, perdón. Siempre me confundo a veces entre Timoteo y entre Pedro, amén. Oren por mí. Ayúdame, Señor. 2 de Timoteo. 2. Vamos a empezar en el verso 8. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Quiero que veas y entiendas esto, porque el Dios que tú clamas tener en tu vida,
que tú declaras tener en tu vida, que tú estás diciendo, Dios es todopoderoso y yo sé que Dios es misericordioso y yo sé que Dios perdona vuestros pecados y Dios nos ama y a Dios le duele su corazón cuando tú cometes pecado. Él no quiere que cometas pecado, pero cuando tú haces, Él se entristece, Él se enoja, pero cuando tú reconoces que has hecho mal delante de Él, Él te va a aceptar como hijo y lo único que quiere Él escuchar es, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Y te va a decir, ven, entra, mi buen y fiel siervo, yo te lavaré y te enseñaré y serás un blanco como la nieve. Vas a ser, y te van a decir palabras así, palabrería bien bonita. Ay, sí, llorar y Dios perdona a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Es lo que Dios quiere delante de ti. Pero su palabra aquí dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo del malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mira lo que dice aquí, mas la palabra de Dios no está presa. Los sufrimientos y los padecimientos de esta vida, la palabra de Dios no está presa, no está presa al pecado. Pero es que no puedo controlar los deseos. Cuando mi marido no levanta y trae sus botas llenas de lodo del trabajo y no las deja allí, deja sus calcetines todos llenos hediondos allí, no los levanta, y que esto y que el otro, que para allá. La palabra de Dios no está atada al pasado. Esto es para librarte de toda maldad. Que cuando entre tu marido, tú lo veas como, marido mío, mira, yo te ayudo. Cuando veas a tu esposa batallando con los hijos, le vayas a ayudar. No está atada, no está presa a tus deseos. No está presa a lo que tú estás diciendo, la que te tiene preso. Es que, déjate de excusas. Ahí es donde debes de usar, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pero nos dejamos guiar, ¿por qué? Porque queremos complacer más la carne y a la gente que complacer al Dios Todopoderoso que murió por ti. Acuérdate de lo que dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿El evangelio qué es? Es poder. Si tienes el poder de Dios, ¿por qué tienes la palabra de Dios presa? ¿Por qué te tiene atada la palabra? No puedo. Debe de serte la libertad para ser la luz del mundo, amén. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada te puede separar del amor de Dios, nada. Pero tú estás dejando tribulación, estás dejando maldad, estás dejando todo tipo de cosa que te mueva del amor de Dios. Estás como la parábola que acabamos de hablar en Mateo 13 de los pedregales. Por arriba te ves cómo se mira una piedra cuando tienes la piedra que tienes ahí en una tierra, que tal la tierra, se ve
bonita, ¿verdad? Se ve firme, se ve estable la piedra. Pero cuando la abres, hay piedras que con un martillo la quiebras. Hay otras que tienes que tener, ¿cómo se llama? El jackhammer. Hay otras que tienes que traer maquinaria, hay otras que tienes que traer explosivos. Te puedes ver como la piedra que es Cristo, pero por dentro no tienes la sustancia y la intimidad que Dios necesita en ti. Puedes caminar y decir, gloria a Dios, puedes hablar en lenguas, puedes hacer milagros, puedes hacer prodigios, pero por dentro estás muerto. Por dentro estás muerta, porque sigues proclamando, es que todos pecamos. Es que todos, ¿qué no ves que dice su palabra que sin santidad, si no somos santos? Pedro nos enseña que seamos santos como Él es santo en toda manera de conversación. En toda manera de cómo te comportas en la casa, en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, en la tienda, en el dealership, cuando te dan que te están diciendo, no, pues te vamos a cobrar $1,700 por mes por este carro. Pero ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos amamos? Amar a vuestro prójimo como nosotros mismos. Removernos de todo ídolo de vuestro corazón. Mucha gente tiene la finta de cristiano. Se saben todo el lenguaje de la iglesia. Saben cómo establecer una iglesia, cómo organizar eventos, cómo organizar alabanzas. Saben hacer todo de la iglesia, pero no tienen la sustancia y la intimidad con Dios. Porque quieren justificarse como se está justificando T.D. Jakes. Si la sangre puede lavarte de toda maldad, si la sangre te puede cubrir de todo pecado, pero así como te puede cubrir y te lavar, te puede sostener fuera de todo pecado y toda maldad. A mí Dios me trajo de la homosexualidad, como yo me vería metiéndome y revolcándome con un hombre. Y diciendo, Dios me va a perdonar. Dios esto y Dios el otro. Yo estoy no siendo mejor que David fue cuando fue y mandó a Uría a que se fuera matado. Dándole a ustedes muleta para continuar en pecado. Si Él lo hace, yo lo puedo hacer. Hipócritas vamos a ser. Es ser santo. Yo necesito a Dios tanto como ustedes necesitan. Así como lo predico, yo lo predico y yo lo vivo. Yo no quiero ser un ministro fariseico. Yo quiero ser un ministro justo delante de Dios. Que Dios sea glorificado en mí y reflejado en mí. Dices que nos dice, si le negáronos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si tú quieres seguir en tu pecado, yo todavía soy fiel. Tu fidelidad es grande. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios, Él se mantiene justo. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, Él es amor, Él es justo, Él es todo. De que tú no puedes vivir ese, ¿cómo se llama? Ese estándar. O esa meta tú no puedes vivirla. No es el problema de Dios, es tuyo. Porque tú no levantaste tu cruz y no lo seguiste. Porque tú negaste. ¿Qué prediqué la semana pasada?
Mucha gente está envenenada en su sangre y en su espíritu por serpientes ardientes, por negar la palabra que está saliendo de aquí del hombre. Porque el pastor Juan dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él nomás está diciendo lo que dice la Escritura. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. El que peca es el diablo. El que comete, es una diferencia tener pecado y hacer pecado. El que dice que no tiene pecado, miente. Peleamos contra el pecado, pero no para que el pecado tome control de nosotros. Que cuando veamos el pecado venir en nuestros miembros, cuando vean la piedra que es Cristo dentro de nosotros, esa tierra, esa buena tierra va a traer fruto y va a decir, apártate de mí, Satanás. Yo le voy a servir al Señor Jesús. Lo puedes decir, pero lo estás viviendo. Porque todos tienen la finta como unos buenos soldados, una buena piedra. Hay muchas piedras, muchos pedregales en la iglesia. La piedra del ángulo es ¿quién? Cristo. Y muchos dicen, yo estoy bajo la piedra que es Cristo. Pero tu tierra está podrida, llena de... ¿Han visto ustedes cuando estaban niños, levantan esas piedras, están llenas de qué? Insectos, gusanos y pura maldad. Y así está mucho cristiano, que vamos a vernos, no hermano, yo sirvo a Dios, gloria a Dios, y predicando, y testificando, y haciendo todas estas buenas obras. Vamos a meternos a lo íntimo con Dios. La palabra dice ser santos como Él es santo, ser perfecto como Él es perfecto. Hey, hermano, nadie es perfecto. La palabra dice allí, no todos somos, nadie es perfecto. Lo dice allí, Pablo lo predicó. ¿Qué es en Romanos capítulo 2? 3. Vamos a ver, para que no quiero que me queden aquí. Romanos capítulo 3. No, gloria a Dios. Dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Están bajo pecado o están en pecado? Es una diferencia, pongámonos atención al lenguaje de la palabra. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice su palabra? No hay justo ni aún uno. Van a decir, ya ves, el pastor Juan está mal. El pastor Juan está mal. Y tú no vas a ser el primero y no vas a ser el último, porque no tenemos suficientes dedos, pastor, para decir cuántas gente nos han venido contra ti. ¿Qué dicen? No saben lo que están haciendo esos lepes allá en Cotula.
Nadie puede ser perfecto, nadie puede ser santo. Porque nos está diciendo aquí la Escritura que no hay ningún justo. Sí, debajo de la ley no hay nadie. Pero vino la gracia y la verdad para librarnos de toda maldad. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Dijo, quítame este aguijón que me sigue atormentando. Dijo, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para sostenerte. Pero Señor, dijo, bueno, me basto de tu gracia. Esto me sigue molestando, estos pensamientos, esta vida que me quiere arrebatar de ti, Señor, me basto de tu gracia. Prediqué tuvimos un Bible study el domingo en la tarde, ¿cómo se llama? En mi casa. Y prediqué y una cosa que Dios me reveló. Muchos dicen, no te maravillas que yo he dicho que debemos de nacer de nuevo. Dice la palabra, aquel que es nacido del agua y del Espíritu, ese va a poder entrar al reino de los cielos. El nacer de nuevo no es una proclamación que tú dices, yo fui bautizado en este tiempo, yo creí el evangelio tal día y tal. Es un cambio de vida. Eso es lo que significa ser nacido de nuevo. Lo que yo hacía antes, ya no lo hago. Como yo pensaba antes, ya no pienso así. ¿Qué dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17? El pastor la leyó por casi un año, arriba de un año. Cada servicio que let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 3, verse 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para instruir, exhortar y corregir en doctrina para que el hombre de Dios sea pecador. Pecador. Entonces, estamos leyendo dos Biblias diferentes. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo se dice perfecto en inglés? ¿Cómo se dice perfect en español? ¿Y qué significa? El mismo significado tiene. Lo único, en inglés se dice perfect, en español se dice perfecto. Nomás ponen una O. Y significa lo mismo. Entonces, ¿por qué le estamos quitando y agregando a la palabra de Dios? Dice en su palabra en Apocalipsis 22, 18, aquel que le agregare o le quitare a las palabras que están escritas en este libro de profecía, las plagas que están escritas en este libro serán agregadas a tu vida. Y no me puedes decir que nadie es ser perfecto, porque si este libro que es llena de profecía, esa profecía ya se cumplió en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, nadie, no la he obtenido todavía porque estoy en la carne, pero la he obtenido porque ya estoy en el Espíritu. No la puedo retener todavía, pero sé que ahora en fe la puedo obtener, ya la tengo. Entonces, ¿para qué estamos cantando ese canto? Aquellos que han escuchado, dice Juan Carlos Alvarado, la tengo, sí la tengo, la unción está sobre mí, le doy gloria a Dios que la tengo. Si has retenido tú la unción de Dios, muchos ven y tienen la evidencia de Dios, hablan en lenguas. Dice, yo recibí el Espíritu Santo. Hablan en lenguas y se mueven y sienten el Espíritu de Dios. Ahí está moviéndose y todo. Pero llenos de pecado. Tuviste un encuentro con Dios, pero no tuviste una relación con Él. Porque un verdadero encuentro con Dios, como lo tuvo Pedro, que fue el que lo negó 3 veces, Pedro fue cambiado. Él dejó todo por él. Y mucha gente, mucho predicador, mucho disque cristiano,
Tiene la finta y aparente como si es de Dios, pero no eres nada, débil. ¿Cómo se dice? Desnudo y destituido de la verdad de Dios. No eres nada delante de Dios. Pero Señor, tú me bautizaste con tu Santo Espíritu, yo lo seguía buscando y yo sentí tu poder sobre mí. Ser sellado. ¿Qué significa ser sellado? Yo le di este ejemplo a mi esposa, estábamos hablando. Aquí hay mucho rancho. Y si le ponemos el sello a una vaca y esa vaca se va a otro rancho, el otro ranchero va a agarrar a esa vaca y le va a decir, hey, tú no eres de mi redil, tú eres de aquel. ¿Por qué? Porque está sellada. Y se conoce por su sello. Cuando antes, en los tiempos de la computadora, ¿qué hacían? Cuando mandaban un mensaje, hacían la letra, la envolvían y le ponían un ¿qué? Un sello. Y ese sello no se podía abrir al menos que llegaba a la otra destinación. Y el mensajero no podía abrirla. Pero aunque mucha gente ha caminado, como el libro de Números 21, en el camino que lleva la letra, se han desanimado. Y no llegaron a la meta a traerle la epístola, la letra del Señor. Mira, Señor, aquí estamos. Porque rompiste el sello. Se te olvidó de dónde Dios te sacó. Antes de que el Espíritu Santo pueda venir en ti, debemos de recibir una cosa. Poder. Poder. Porque Dios no nos dio, como dijo el hermano Daniel, el espíritu de ¿qué? De temor. Pero sino de poder, amor y dominio propio. Esto yo estaba hablando con el pastor. Y estaba ahí tratando de explicarle en la manera. Me dice, no, hermano, que sí. Lo que estaba tratando de... y me corrigió. Y quiero que ustedes entiendan. Yo he sido lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han dicho eso o oído eso? Dios a mí me llenó de su Santo Espíritu. ¿Pero te llenó para qué? ¿Para qué reveló su Hijo en ti? ¿Para que sigas fumando? ¿Para que sigas fornicando? ¿Para que sigas vituperando? Tú recibiste una señal o una evidencia que eres de Dios. Pero no recibiste el poder y la fundación. Es Dios que te sostiene fuera del pecado. Porque el tener el Espíritu Santo, tú estás teniendo el poder para abstenerte de toda maldad. No que continúes en tu maldad. Vámonos a Santiago capítulo 1. James. ¿Cómo dice el canto? Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Es lo que salvó a al pueblo de Israel con las serpientes ardientes cuando miraron a esa serpiente de bronce. Y así mismo, como fue levantada esa serpiente y Moisés la levantó y se fueron limpiados de toda esa maldad, así mismo nosotros podemos ser libres de todo pecado y toda maldad. Aquel que puede sostenerte, mantenerte y representarte
sin mancha y sin arruga delante del Dios vivo. Porque Dios no es el Dios de los muertos, pero el Dios de los vivos. Es el Dios todopoderoso, es el Dios, es el Cristo, es el ungido, su unción es poder. Dice su palabra Santiago, versículo 1, capítulo 1, dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la de expresión salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas imperfectos. Que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, no recibirá cosa alguna del Señor. Señor, dame de tu Espíritu Santo. ¿Por qué me pides de mí y no me has pedido el poder que está en mí? ¿Por qué no me pides poder para poder darte victoria sobre esa área que tú necesitas? Porque si tú te mueres con esa parte en tu vida, no vas a entrar al reino de los cielos. Sigues contendiendo, sigues fumando, tomando, fornicando, sigues haciendo todo tipo de maldad. ¿Y tú crees que te voy a recibir así? Por eso te mando pastores, te puse pastores conforme a mi corazón, te los puse para que te sacaran de maldad, para que tú vieras que soy un Dios todopoderoso, que tú veas las señales y los prodigios que yo he hecho en ellos, lo voy a hacer en ti. Mantenerse fuera de pecado. La unción de Dios es capaz de quitarte todo deseo de Dios, del diablo. Cuando tú recibes ese poder, entonces el Espíritu Santo te llena, te conforma, te restaura. Pero si sigues en tu maldad, Dios se tiene que alejar, porque no puede estar en un templo que está lleno o disponible al pecado. Me lleva a Romanos 12. Romans chapter 12. Que tenga la paciencia, su obra completa, que vuestra fe en Dios, Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, Romans chapter 12. La fe. Todos dicen, yo tengo fe, pero ¿cómo puedes tener tu fe en un Dios que tú no conoces? Sigues en tu pecado, sigues en tu maldad. ¿Cómo tú puedes decir que tú tienes fe en un Dios que ya derrotó el pecado en la cruz del Calvario? Sigues llenos de idolatría, sigues llenos de maldad. ¿Por qué tú sigues en esa maldad? Cuando uno comete pecado, el Señor se aparta porque no puede estar en ese templo. Mira, porque nos dice aquí, 1. Romans chapter 12, verse 1, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y mugroso. Que lo presentemos a Él. Pues mira, así yo vengo, así soy, y así me tienes que aceptar. Que lo presentemos, ¿qué? Santo,
agradable a Dios. Está tu cuerpo, están tus acciones, está tu vida nueva, agradando a Dios. O sigues metiéndote en las barras, sigues viviendo con una mujer que no es tuya, viviendo en fornicación, viviendo en adulterio. Sigues viendo cosas que no son agradables a Dios, metiéndote en el chisme, ahí en las redes sociales. Te dice decir, hombre y mujer de Dios, ahí estás en el chisme. Ay, sí, diciendo, están allí, salen los chistes allí todos feos y ahí estás tú. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Agradable a Dios. Si ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, ¿tú crees que Dios se va a estar riendo de ese chiste? ¿Tú crees que Dios va a estar agradable viendo esas cosas en la tele? ¿Tú crees que Dios va a estar agradable delante de ti como tratas a tu mujer, como tú tratas a tu esposa, como tratas a tus hijos? Te la mantienes viendo más, te sabes todas las estadísticas, te sabes todos los deportes, pero tus hijos no sabes que necesitan amor, que necesitan tiempo. Están ahí todos arraigados y luego te quieres enojar porque ahí andan haciendo cosas para llamar tu atención y en vez de amarlos, instruirlos en la admonición de Dios, los agarras y los golpeas y les dices buenos para nada. Y así quieres que Dios te acepte. Y cuando venga, yo estoy listo, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando venga la trompeta y suene la trompeta, yo voy a estar con ellos reunidos. Gloria a Dios, sí, pastor, ese soy yo. Y aquí está Dios levantando la piedra y diciéndote, mira esa tierra, mira esos gusanos, esas cucarachas que hay allí. ¡Estás podrido! Y todo empieza por donde el varón, el hombre, justificándose. No, es que yo sé que Dios, no, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero no lo quiero reconocer. Yo sé que Dios me va a perdonar. Prefiero que no digas nada. Mejor enséñame que quieres cambiar. Mejor enséñame que verdaderamente me amas. Enséñame. Él te enseñó abiertamente, desnudo, en el frío, sin nada. Y tú quieres hacer excusas porque hay esto, porque hay acá y porque hay aquello. Siervo negligente. ¿Sabes qué significa negligente? Huevón, bueno para nada. Es lo que te está diciendo Dios. Malvado. Cuando yo te llamé a santidad, cuando yo te llamé a la oración y a la perfección, tú te envenenaste porque no quisiste creer la palabra por medio de mi siervo. Cuando te dio libro, texto, verso y contexto, y no lo quisiste aceptar. Esto tanto como para todos los que están aquí y aquellos que se dicen de sí predicadores. Escuché y dice, dile a tu hermano que ya no andes en la carne. En vez de decirle que no andes en la carne, mejor dile, no has nacido de nuevo. Para que le duela más. ¿Cómo yo he nacido de nuevo? Yo le oro a Dios y Dios contesta mis peticiones de mi corazón. Esa no es evidencia, porque sigues vituperando a tu marido y sigues vituperando a tu mujer. Deja de estar. No dice, deja de no estar viviendo en la carne. Estamos en la carne, pero vive en el Espíritu. Dice que Él viva en ti. Esa reflexión de Dios. Dice, ¿qué es? Dice, lo voy a leer de nuevo, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación a vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y imperfecta. Agradable y imperfecta. ¿Agradable y qué? Perfecta. Así debemos nosotros cultivar vuestro ¿qué es? Si verdaderamente tenemos esa relación íntima, como decimos muchos de nosotros, vamos a ver, Señor,
Yo no tengo confianza en mí. Escudriña mi corazón. ¿Qué hay de ti que no es agradable a ti? No me gusta que hagas esto, que el otro. Te va a dar toda una lista de que no le gusta. Y lo que tú tienes que hacer es y cuando lo quites, ese es mi hijo. Pero cuando tú veas la lista, la vas a ver y vas a decir, ¿Are you sure? ¿Are you sure? Cuando te dice, quita esto, quita las novelas, quita aquello, quita el Netflix, quita el Instagram, quita el TikTok, quita esto, quita el otro, quita aquello. ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Quiero que me quites todo esto y quiero que me das más oración, más que leas la palabra, que esto y esto, y haz esto. Ok, si empiezas a hacer tu berrinche como lo acaba de hacer mi hijo, verdaderamente has nacido de nuevo. Porque si Dios dice, quita todo esto, más bien, ni lo voy a marcar. Hazlo por hecho, Señor. Dame la fuerza, Señor, para poder cumplir y que tú seas agradado contigo. Porque yo sé que yo quiero hacer todas estas cosas, Señor. Y yo sé que están en mí, pero guíame en el camino de la vida eterna. Porque estas cosas me quieren apartar de ti, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero amarte. Ayúdame, dame la fuerza. Porque amanezco con, quiero el teléfono como que me quiere jalar y ni abro los ojos. Las lagañas ahí están todavía, pero ahí estamos en las redes sociales. Señor, ayúdame. En vez de pagar el teléfono, gracias, Señor. Esa es la intimidad, esa es la santidad con Dios. Que cuando Él ve esa piedra, ese hijo mío está estable, está firme en mí. ¿Cuántos han visto esas piedras que cuando las rompes son como unos diamantes bien brillantes? Así que cuando venga el martillo del Señor y me abra y diga, ay, hay veces que hasta huele bonito. Cuando Él me abra y diga, ay, esta iglesia, este templo de Arturo, Anel, Juan, Gilberto, Denny, huele rico. Porque nos debemos deshacer todo lo que no le agrada a Dios. Con esto termino. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió fe, te la dio a unos 30, a otros 60 y a otros 100. Pero que nadie es más grande que el otro, esa fe yo te la di. Si te di 30, si yo te di a que te abras y cierres esa puerta en la iglesia, séme fiel en eso. Si yo te llamé cuando vayas tú a las calles a predicar, y nomás estés levantando el sign diciendo arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Es todo, mantente fiel en eso. Allí debemos encontrar y ser fieles en lo que Dios ha depositado en nosotros. Si uno desea tener el obispado, ese deseo tiene que estar en ti. Entonces Dios te va a llevar a ese lugar. Y cuando tú estés listo, el hombre de Dios va a imponer las manos y va a decir, ahora está listo para poder predicarle a mi gente. Pero por mientras, estate donde está hasta que Dios te levante. Mantente fiel. Un aplauso al Señor. Queremos darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que ha hecho, todo lo que hace. Todos los que están en las redes sociales, por favor, comenten, pónganle like, compartan estos videos y que este año sea un año próspero para ustedes. Pero no estoy hablando de la prosperidad de dinero, pero estoy hablando de la prosperidad espiritual. Que ustedes, si tienen preguntas de esta perfección que estamos nosotros proclamando y viviendo, quiero que ustedes entiendan que aquí hay
el momento para que ustedes pregunten. La pregunta que es avergonzosa, aquella pregunta que ustedes nunca preguntaron. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Amén. Gloria a Dios.